Mateo capítulo 7, en el versículo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Llegamos al final del Sermón del Monte y aquí Jesús ya simplemente está haciendo otra de sus conclusiones. El martes pasado estuvimos viendo acerca del camino estrecho y hoy vamos a ver sobre qué tipo de fundamento tenemos edificados nuestra casa. Así que ya sin más que agregar, vamos a leer esta palabra que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Muy bien. Tenemos aquí ya, como les decía, el final de lo que Jesús expresó en el Sermón del Monte. Fue grande las enseñanzas que Él dio, porque transicionó todo el pensamiento que se tenía de seguir las leyes de una manera muy legalista a entender las leyes del Señor de una manera en las que se mostrara más amor que costumbre o tradición. En esta palabra que Él estuvo hablando, se le refirió también a aquellas actitudes o acciones que el cristiano debe realizar y cómo no deberían de hacerse de una manera impropia. Por eso Él da una analogía, hace una comparación de lo que sucede cuando oímos sus palabras. Y esas palabras a las que se está refiriendo en este caso son todas las que Él habló en el Sermón del Monte. Y quiero que tú veas que aquí en el Sermón del Monte Él habló acerca de su voluntad, expresó su justicia, Él expresó la esencia de quién es Jesús y expresó la base para hacer todas las cosas, que no era una ley de ojo por ojo y diente por diente, sino que la ley en la que se basa todo el mensaje de Jesús es la ley del amor. Entonces ello nos lleva a una esencia de Jesús y Él es la base para todas las cosas. Por eso Él hace la comparación de que estamos haciendo una construcción y que estamos poniendo unos cimientos, y los cimientos o se ponen en la roca que es Jesús, que es muy sólida y fija, o se pone sobre la arena, sin fundamento, sin raíces. La podrás edificar muy rápido, podrás ver resultados muy rápidos, pero el final será caótico si no cambias tu cimentación. Y aquí vemos, quiero que noten que la piedra viva de la que está hablando es el mismo, porque Él es la palabra. Si vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo a quien se está refiriendo Juan es Jesús. Cambiándole un poquito, podemos decir: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la Biblia, es la palabra de Dios en esencia. Entonces, nuestra cimentación o fundamento es Jesucristo mismo. Y el apóstol Pedro en la primera carta escribió, en la primera carta, capítulo 2, versículos 4 al 7, escribió acerca de la piedra viva. Y quiero que vean lo que está escrito aquí. Y dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, si ustedes y yo notamos lo que sucedió durante el ministerio de Jesús, cómo aquel pueblo al que él se refirió, al que él iba a salvar y rescatar, lo rechazó. Y por eso aquí expresa de que los edificadores la desecharon, pero ahora él es la cabeza del ángulo, del fundamento del cristianismo y de la fe. Jesús es aquella roca firme en la que nos tenemos que afirmar para hacer la construcción de nuestra casa. Y esto es la construcción de nuestra propia vida, porque aquí el Señor está haciendo una comparación de forma metafórica, pero a lo que se está refiriendo es a ti mismo, a la construcción de ti, de tu vida, de cómo vas creciendo en tu carácter cristiano, de cómo vas creciendo como un hijo de Dios y cuáles son tus bases. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del afán y vimos que posiblemente hagamos algunas cosas por razones equivocadas, ofrendemos por razones equivocadas, o también demos limosnas o ayudas por razones equivocadas? Pero cuando la base es Jesús y el amor que Él nos ofreció, entonces podremos estar seguros que estamos haciendo una cimentación sobre la roca. También tenemos por aquí que no debemos fundarnos sobre la hipocresía o la falsedad, porque eso sería fundamentarnos sobre la arena. Y Jesucristo lo dejó muy claro, habló mucho acerca de no ser como los hipócritas, de no ser como los escribas y fariseos que se mostraban muy limpios y con muchas tradiciones cumplidas, muchos mandamientos cumplidos por fuera, pero por dentro eran como un sepulcro, como la podredumbre de algo. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor con este final del mensaje? Es que cambiemos el sentido de nuestro fundamento, porque sí podemos estar teniendo una apariencia de cristianos, yendo a la iglesia, ofrendando, ayunando, orando, pero ¿cuál es el fruto que tienes de todo lo que tú haces? ¿Y cuál es la razón? Principalmente, ¿cuál es la razón por la que tú haces esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué preguntar esto? Porque aquí vamos a descubrir sobre qué estás fundamentado, sobre la roca que es Cristo o sobre la arena. Y es que nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro fundamento, digo, si no es que ya lo sabes, cuando vengan las dificultades. Santiago 1:4 dice que tenga la paciencia toda su obra completa. Y él aquí en ese versículo que comienza de los versículos 1, 2, 3 y 4, él habla acerca de las tribulaciones y de cómo tenemos que pasar esas tribulaciones con gozo. Pero no solo es pasar la tribulación por pasarla, no solo pasar el conflicto, porque todos los seres humanos estamos propensos a padecer situaciones críticas o difíciles. Y cuando el apóstol Santiago habla de esto, de que tenga la paciencia toda su obra completa, es que en el camino no vayas a perder el sentido o la razón. Es que en el camino, está bien, estás pasando la dificultad, pero te estás enojando, te estás apartando de tu cimentación en Cristo. Entonces por eso quiero que veas que tu paciencia que estás teniendo en medio de la tribulación tiene que tener su obra completa, y eso solo se logra cuando Jesús es tu base. Porque quiero que vean que ambos, tanto el que edificó sobre la arena como el que edificó sobre la roca, tuvieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon la casa. En ambas situaciones de la casa le sucedieron
conflictos externos. ¿Pero qué? Lo que vemos, la diferencia que encontramos entre estar edificado sobre la roca o estar edificado sobre la arena es el final de aquella casa. Porque donde estaban cimentados sobre la roca, no tuvo ninguna pérdida, no cayó, dice. Pero aquel que estaba cimentado sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Cayó y fue grande su ruina. Aquí quiero que miremos, por ejemplo, algunos apóstoles. Los apóstoles de Jesús, yo creo que estamos seguros de que estaban fundamentados sobre la roca. Y ellos sufrieron persecución, incluso fueron martirizados, murieron. El único que no fue martirizado y que no murió por una razón más que la natural fue el apóstol Juan, pero todos los que estuvieron predicando el evangelio, los apóstoles de Jesús, fueron martirizados. Y leía una vez en un libro que se llama Más de un carpintero, que por qué los apóstoles hubieran muerto por una mentira, porque quieren decir que lo que sucedió en la cruz, la vida de Jesús y luego todo lo que su resurrección, quieren decir que es una farsa. Pero aquí hay una pregunta muy curiosa y el autor decía, si era una mentira, ¿por qué morir por una mentira? Pero los apóstoles estaban bien cimentados. Jesús les dejó muy firme las bases, y donde hablaban de que tenía que ser ojo por ojo, y donde había una ley donde se reflejaban más las actitudes morales y ceremoniales, de que si lleva un cordero para tus pecados, de que si mantén tus oblaciones, tus ofrendas, diezma aún de lo mínimo, porque así hacían los fariseos. Dice que tú que diezmas el eneldo y el comino. Es cierto, o sea, esas cosas están correctas, pero el sentido con el cual ellos lo hacían era inapropiado, era incorrecto. Pero Jesús lo que les enseñó es que fueran aún más allá, que sus razones no quedaran meramente de una manera de pantalla, que no fuera solamente una fachada, sino que las acciones de los apóstoles estuvieran basadas en la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, cuando ellos tuvieron que sufrir la tribulación, podemos decir que fracasaron. Pudiéramos decir que ellos fracasaron porque al final murieron, pero ¿saben qué? El fruto lo vemos hoy. Y el fruto somos tú y yo que creemos. Y todo eso fue primero por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús. Pero Él necesitaba mensajeros que llevaran la palabra. Si los apóstoles no se hubieran cimentado correctamente, hoy no tuviéramos esta base y no tuviéramos esta fe que poseemos hoy, que es el cristianismo. Por otro lado, quiero que veas cómo en el Nuevo Testamento se menciona también aquellos que estuvieron cimentados sobre la arena. El apóstol Pablo habló de unos, Himeneo y Alejandro, que se apartaron y apostataron de la fe. Y su final fue malo, puedo imaginarme. Pero también podemos ver que hubieron dos personas, un matrimonio, el de Ananías y Zafira, donde su intención fue incorrecta, donde estaban dando una apariencia de que vamos a hacer como que vamos a dar todo, pero vamos a quedarnos una parte. Ese es el pensamiento que Dios no quiere que tenemos. Y esa es la clase de fundamento que está sobre la arena, con la apariencia de que está firme. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, o cuando viene la tentación, sucumbes ante ello, y el final es trágico. Y lo que vemos que pasa con Ananías y Zafira es que mueren en el acto. Cuando se descubre su mentira, cuando el Espíritu Santo lo descubrió, lo que sucedió fue que Ananías murió. Y no había pasado ni los muchachos que fueron a enterrar a su marido cuando luego muere Zafira en el acto, en el instante, porque sus razones de fe estaban equivocadas. Entonces vemos que fue grande su pérdida, y fue muy grande porque fue su propia alma la que ellos perdieron por causa de tener un mal fundamento.
Y como ven aquí, pueden notar en esta historia de Ananías y Zafira, su fundamento era mostrar una fachada, era el afán, porque tenían ese amor al dinero. Por eso ellos no entregaron totalmente el dinero de su propiedad. Y bien ellos pudieron, y por quedar bien, porque todos en ese tiempo estaban dando el dinero de sus posesiones, lo entregaban y tenían todo en común. Pero Ananías y Zafira quisieron engañar, fueron con una apariencia, y eso es lo que Jesús estuvo reprobando en todo el sermón del monte. Él estuvo hablando de que si vas a orar, hazlo con tu Padre en lo secreto. Si vas a ayunar, que no te vea la gente, que no lo hagas así como que sepan que yo ayuno 10 días seguidos, o ayuno todos los días de la semana, entrego hasta las 8 de la noche. No, está bien si lo haces, pero no tienes que saberlo, no tienes que hacer que toquen trompeta. Esas son las cosas que Jesús reprueba, y ahí te das cuenta de que la base de algunos está sobre la arena, sobre cosas que pasan, sobre vanidad. La vanidad y todo ello un día va a terminar, un día se va a acabar todo lo que apreciamos con nuestros ojos, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y sabes que la palabra de Dios es Jesús, y Jesús es la roca sobre la cual tú y yo deberíamos estar cimentados. Y quiero aquí que entiendas, porque un día estábamos hablando con unas personas, estábamos hablando con una pareja, y ellos no podían asistir a la iglesia periódicamente porque estaban enfermos, pero íbamos y hacíamos culto en su casa. Y hablábamos que ese día, de hecho, estábamos fijando nuestra mirada en esta porción de la palabra, y hablábamos acerca de que ciertamente el fundamento es Cristo, pero ¿dónde vamos a encontrar toda su esencia de Él? Y esa esencia de Jesús la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y el martes pasado les comentaba que muchas veces lo que no queremos hacer es leer la Biblia. El camino estrecho se encuentra en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar cómo debemos de andar y cómo debemos caminar. Pero también la roca, Jesús, su mensaje, su esencia, su forma de vida, su carácter, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Muchas veces queremos y le decimos a Dios, Dios, por favor, háblame. Y Él te dice, hey, hijo, yo te hablo todos los días a través de la Biblia. Ahí siempre hay un mensaje para ti que te va a cambiar, que te va a transformar y que te va a ayudar a que te cimentes en mí. La palabra de Dios es lo que necesitamos para afirmarnos en la roca. Porque podemos tener fe, pero puede suceder lo de la semilla. Si no agarra profundidad, si cae solamente en el camino, se va a secar, se va a morir, va a crecer rápido, pero con la misma va a morir. Pero si eres una buena tierra, entonces esa semilla va a fructificar y se va a multiplicar. Hoy te invito a ti, amigo y amiga que me miras, que tomemos en cuenta esto que dijo Jesús. Él ya estaba finalizando con el sermón, ya habló acerca de las verdades del adulterio, habló acerca de las verdades del amor, habló acerca de cómo debe ser nuestras actitudes cristianas, como ayunar, orar, dar limosna. Ya Él habló y se expresó de cómo debemos de soportar, de que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, de que somos bienaventurados cuando tenemos un limpio corazón, y las recompensas que obtenemos de tener un limpio corazón. Ya Él lo habló todo, ya lo dijo todo. Ahora solo Él te dice, edifícate sobre la roca, edifícate sobre mis palabras. Cambia, renueva tu vida, renueva tu mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Esto qué significa?
que cada día tenemos que cambiar algo, cada día tenemos que buscar cimentarnos en Jesús y en su palabra. Por eso hoy te invito, tú que me estás mirando, que le digas a Dios, por favor, ayúdame a cimentarme en ti. Por favor, ayúdame a tener en ti mi roca segura y que mi cimiento sea sobre ti, porque no quiero perder nada. Lo peor que podríamos perder es nuestra alma. Es que todos los esfuerzos, como Él dice en los versículos del 21 al 23, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero que me diga eso, no quiero sufrir esta pérdida porque es trágico, que toda tu vida te hayas dedicado a la palabra, que toda tu vida te hayas dedicado quizá a mostrar un mensaje de salvación y haya sido el puente para que otras personas sean salvos, pero que al final tu cimiento y todo lo que hagas haya sido por vanidad o por orgullo, todo lo que hayas hecho sea por obtener ganancias, todo lo que hayas hecho haya sido para glorificarte por tus virtudes y actitudes que el Señor te regaló y todos los dones que Él te da. Yo no quiero perderme. Yo espero que tú tampoco te pierdas en el camino y que Jesucristo sea siempre tu roca firme.